Estamos hablando de los órganos legislativos, sobre todo de los senadores. Como pudimos ver en el testimonial de calle, la calificación que le dan los ciudadanos, pues la más alta fue de 7, y alguno se atrevió a decir que tenía una calificación de 0. Y también cuando les preguntamos, oye, si lo conocían, pues ninguno nos contestó que nadie conoce a su senador. Entonces, eso nos habla, si lo comparamos con las entrevistas que hicimos en otro programa sobre los diputados, pareciera ser que hay una calificación o hay un mayor conocimiento de qué hacen los diputados y una mejor apreciación del trabajo que vienen desarrollando. Y eso es parte de la conversación que vamos a tener hoy con Alfonso Rodríguez, analista político, que nos acompaña en este programa. Poncho, Alfonso, muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi Tulio? Muy buenas noches. Bueno, pues para empezar, Alfonso, ¿cuánto calificas tú a los senadores? Yo coincido, yo les pondría un 7. Yo creo que el trabajo que desarrollan los senadores tiene mucha importancia dentro del ámbito político del país. Y creo que el ponerle 0, por ejemplo, se me hace que es terrible. Además, no era la escala que habíamos determinado para el programa, que era de 1 a 10, pero yo le pondría 7 a los senadores. Pues mira, yo pienso que primero lo que tendríamos que hacer es preguntarnos si estamos evaluando al Senado en su conjunto o si estamos evaluando a cada uno de los senadores de diferentes fracciones parlamentarias. Entonces, de esa manera yo creo que podríamos tener diferentes respuestas. Como ya me preguntaste, me voy a contestar. Yo pienso que si calificáramos al Senado, yo creo que es un órgano legislativo de mucha importancia. Yo le pondría un 8, pero si me preguntaras por cada uno de los senadores, pues entonces ahí tendría respuestas diferenciadas dependiendo de la persona que tú me estuvieras preguntando. Sí, totalmente. Yo creo que son 2 tipos de calificaciones, pero la pregunta que hicimos ahí fue a los senadores en general, ¿no? Y creo que pues los calificaron bastante bajo. Yo creo que se nota ahí una desvinculación de los ciudadanos con los representantes y legisladores, ¿no? Y lo mismo vimos con los diputados, ¿no? Había una falta de vinculación entre los ciudadanos con los diputados, y ya hoy también vemos una falta de vinculación de los senadores con los ciudadanos. Y a lo que me lleva a pensar es que esa falta de vínculo no es que no se acercan, es que no sabemos los ciudadanos qué hacen los senadores, no sabemos qué hacen los diputados, y ese es debido a que no se acercan a los ciudadanos. Yo creo que esa es parte del tema de por qué los califican tan bajo. Y es una preocupación que debemos tener todos los ciudadanos, porque eso finalmente afecta la confianza en las instituciones. Creo que uno de los elementos importantes que hoy debemos dialogar en este programa se refiere a si tú, yo, los ciudadanos que nos ven, conocen cómo se hace una ley. Entonces, creo que la primera pregunta que tendríamos que respondernos, ¿quiénes son las personas que pueden formular una iniciativa de ley? ¿Qué nos puedes contestar, Poncho? Pues, mira, pues principalmente son los legisladores los que pueden proponer una iniciativa de ley. En segundo término es el presidente de la República. En tercer término, hoy, con la nueva reforma electoral, son los ciudadanos. Los ciudadanos hoy también podemos legislar. Y ese es un tema muy importante. O sea, hoy hay, como bien lo anuncia Alfonso, hay una iniciativa que es la iniciativa ciudadana, en donde desde el punto de vista de algunos, como es mi caso, se quedó muy larga el requisito para poder establecer firmas previas, que es el procedimiento bajo el cual los ciudadanos, lo que dice la ley es que debe ser el 0.13% de la lista nominal de electores, es un número importante, y lo que tienen que hacer entonces los ciudadanos es buscar que este número de personas con una credencial de elector firmen la iniciativa de ley y poder presentarla, que haya una validación por parte del órgano electoral, y de esta manera es como se da curso a la iniciativa que presentan los ciudadanos. Creo aquí que también lo que tendríamos que cuestionarnos es si a los ciudadanos les cuesta un gran trabajo poder recabar las firmas, si también entonces tendría que catalogarse a la iniciativa que presentan los ciudadanos como una iniciativa preferente. Recordemos que también en la legislación hay una iniciativa que se llama preferente, en donde la puede presentar el presidente de la República, y la obligación, tanto de diputados como senadores, es que en esa legislatura, cuando se presente, en ese año, cuando se está presentando, haya la obligación de diputados y senadores de poder aprobarla, declinarla o en su caso modificarla. Sí, yo creo que los ciudadanos ahí tenemos una oportunidad para poder legislar, pero
Pero como lo apuntas, yo creo que es algo que es muy difícil de lograr. O sea, el reunir ese punto 13% del padrón electoral, pues es un número bastante grande de ciudadanos. Yo creo que llenamos el Estadio Azteca 2 veces para poder presentar firmas para tener una iniciativa. Y si los diputados y senadores les cuesta trabajo coordinarse para hacer una iniciativa, pues imagínate a 200,000 personas ponerse de acuerdo para hacer una iniciativa. Yo creo que es un tema que, como lo hemos comentado, hay que enfatizar más y hay que no quitar el dedo del renglón para hacer una mejor legislación. Y recordás, Alfonso, cuando trabajábamos con muchas organizaciones de la sociedad civil promoviendo que se diera esta iniciativa ciudadana, que los legisladores la aprobaran, pues un poco platicábamos también la necesidad de que hubiera elementos mínimos que guiaran a los ciudadanos para que esta iniciativa tuviera también una calidad importante y no fuera desechada por parte de los legisladores. Sí, ¿te acuerdas? Había un ejemplo ahí de esos de las organizaciones de la sociedad civil, que era el Internet para todos, ¿te acuerdas? Esa fue una iniciativa que, entre comillas, fue la primera iniciativa ciudadana, pero no tuvo, yo creo que el número necesario de firmas para poder ingresar al Congreso. Entonces, pues todavía estamos ahí pendientes. No se refería a eso nada más, sino también se refería que los legisladores lo que dijeron es que esta iniciativa había sido formulada antes de que se hubiera aprobado la legislación secundaria y por lo tanto no era viable en términos jurídicos. Es correcto. También hoy, vamos a hablar del Senado, es un poco también preguntarnos cuál es la característica de distinción que debe tener el trabajo de los senadores. Es una muy buena pregunta y es buenísimo que los ciudadanos sepan, que nuestros televidentes sepan cuál es la diferencia entre un diputado y un senador. Qué bueno que dices que es una buena pregunta. Sí. Bueno, tú me la hiciste. Oye, y bueno, retomando el tema. Un senador representa al territorio. Los senadores representan al territorio. ¿Qué quiere decir? Que representan al Estado, ¿no? O sea, los senadores, a diferencia de los diputados, representan al Estado de Chihuahua, al Estado de Sonora, al Estado de Veracruz, al Estado de Chiapas. Y los diputados representan una parte que es un distrito. Entonces, esa es la diferencia geográfica que tienen los diputados y los senadores. Además, tienen facultades distintas. Los diputados, como ya vimos, tienen facultades exclusivas que son la aprobación del presupuesto. Y en el artículo 76 de la Constitución, los senadores tienen facultades también exclusivas, que es, por ejemplo, aprobar tratados internacionales, que es ratificar a nombramientos que les hace el Poder Ejecutivo, como son el Procurador de la República. Ahora vimos un ejemplo con el tema de Medina Mora, que es el tema de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. También tenemos como nombramientos de altos jerarcas del Ejército y de las Fuerzas Armadas del país. También tenemos que pueden ellos mandar tropas fuera del país. También pueden decretar cuando se anulan los poderes en algún estado, que esas son como ya más raras, pero son de las facultades exclusivas que tienen los senadores. Sí, yo creo que fundamentalmente, como dices, son autorizar la política exterior del país, que le den una orientación al presidente de cuál debe ser la relación que tenga México como Estado frente a otros estados. Yo creo que la segunda, como bien tú lo dices, es también darle una orientación a cómo debe instrumentar las políticas en materia de justicia a través del Poder Judicial, y esa orientación se da, pues como bien lo apuntabas tú, designando a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano máximo de la justicia en este país, y que a través de la designación pues también están perfilando cuáles las características y los atributos que tienen las personas que van a llevar a cabo la gran toma de decisiones dentro de la Suprema Corte de Justicia. Y me parece, perdón, que te interrumpa nada más un tercer elemento que considero que es muy relevante, que en nuestro país nunca se ha dado, que es autorizar que salgan las tropas de nuestro país para poder defender a nuestro Estado hacia otros territorios. Hay uno que también es interesante, que está hoy pues, a debate, que a lo mejor se cuestiona si el procedimiento o el proceso es correcto, que es la ratificación de los directivos o presidentes de los organismos autónomos. Y ahí pues, entra la parte esta de la partidización del proceso, si está blindado pues, perfectamente para que sean realmente autónomos o no dependan de algún partido político, no sean cuotas de poder. Y ahí sí, yo creo que... Como dices, Alfonso, los organismos autónomos hoy
son instituciones que se han creado producto de las leyes reglamentarias, en donde tenemos, por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o tenemos el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que estos organismos, la característica que tienen es que están conformados sus órganos de gobierno, es decir, la manera en cómo toman las decisiones por ciudadanos que buscan tener los mejores calificaciones de carácter profesional, pero que también compartan una serie de valores que hagan que estas instituciones de carácter autónoma realmente puedan tomar las mejores decisiones. Yo no sé si estés de acuerdo conmigo, pero yo pienso que esas decisiones hoy se han partidizado y que son cuotas de poder, como decía al principio de la intervención en este tema. Yo creo que eso deberíamos de blindarlo y de sacarlo de esa discusión. ¿Te acuerdas cómo era el IFER? Era un instituto ciudadano en un principio y se fue partidizando, y hoy en el INE pues a lo mejor tenemos cuotas de los partidos políticos que pues, limitan ahí la actuación y la transparencia y la eficacia con que los ciudadanos queremos que ese tipo de organismos funcionen. Pues mira, yo creo que es un tema de carácter estructural, pero que mientras los partidos políticos representados en los órganos legislativos sean los que decidan, como en este caso en el Senado, quiénes van a ser los integrantes de estos organismos autónomos, pues difícilmente podemos eliminar ese tema. Pocho, vamos un poco a platicar de cómo está la composición actual del Senado. ¿Qué nos puedes decir con respecto a ello? Hay 128 senadores. Si lo podemos dividir por cada uno de los estados, le toca 4 senadores por cada uno de los estados, pero en realidad no es así. En realidad, como se eligen a los senadores es por fórmulas, y son 3 senadores por cada uno de los estados. Pero si nos vamos a cuáles son las fracciones parlamentarias y el número de senadores que tenemos por cada uno de los partidos políticos, tenemos que el PRI, que es el primer partido con el mayor número de senadores, tiene 54 senadores, el PAN tiene 38, que sería la segunda fuerza, el PRD tiene 22, el PT 7, el Partido Verde Ecologista Mexicano tiene 6 y el PANAL tiene 1. Es decir, hoy, como está integrado el Senado, pues si sumaras todos los votos de la fracción parlamentaria del PRI y todos los votos de la fracción parlamentaria del PAN, pues tienen mayoría, y eso lo que significa es que pueden aprobar las iniciativas que se presenten únicamente con estas 2 fracciones. Y no solo eso, sino que tienen mayoría calificada. en suma son 92 senadores, que con eso ya pueden aprobar una reforma constitucional y por 7 senadores. También creo que es importante, como lo hicimos en otro programa, que hablemos de cuáles son el perfil profesional que tienen los diferentes senadores de los diferentes partidos políticos en este órgano legislativo. ¿Qué nos puedes decir, Poncho, de eso? Pues, como platicamos igual la semana pasada de los diputados, igual podemos hacer una comparación de el número de senadores contra el número de diputados que hay en esta legislatura. Y para platicarte un poquito, por ejemplo, tenemos que hay 9 senadores que tienen un doctorado y comparado con los diputados son 17 diputados. Los senadores que tienen maestría son 40, es un 31%, es más alto que el 20% que representan en la Cámara de Diputados. Con licenciatura son 60, que representa el 47%. Que ahí comparado con los diputados pues son 55%, y bueno, para abajo pues ya son 7 senadores que no tienen un grado de estudios, que representan el 5%, y comparado con la Cámara de Diputados son el 6%. En realidad está en ese al parejo. Creemos que tenemos una Cámara alta, como se le denomina, bien preparada. Eso quiere decir que más del 80%, tanto en Cámara de Diputados y en este caso de lo que estamos hablando hoy, en Cámara de Senadores, tienen estudios profesionales. Y eso me parece que es un elemento importante para que los ciudadanos digan, pues hemos venido evolucionando en la manera en cómo los cuerpos legislativos se han venido profesionalizando. Creo que también sería bueno que les platicáramos a nuestros amigos cómo está hoy la integración de las comisiones legislativas, que como lo hemos venido platicando en algunas otras ocasiones, las comisiones legislativas son fundamentalmente el órgano en donde se tratan de manera específica y profesional cada uno de los temas que en este caso llegan al Senado. Sí, es correcto. La Cámara de Senadores tiene 64 comisiones, tiene más que la Cámara de Diputados,
Y ahí es donde se lleva a cabo el trabajo legislativo. Como vamos a hablar un poquito más adelante, parte del trabajo legislativo, si no es que el grueso de ese trabajo, se lleva a cabo en los grupos, en las comisiones. Déjame hacerte una precisión, Alfonso, no son 64, se refiere a las que son las ordinarias. Recordamos que las ordinarias son las que ya de cajón se van organizando los senadores, pero en realidad el Senado tiene 77, es decir, tiene otras 13 comisiones que son especiales, que va dependiendo de cuál va la evolución de alguna política pública en el país, que se ponen de acuerdo a las fracciones parlamentarias, en el pleno deciden que lleven a cabo esas comisiones especiales. Es decir, por eso yo hablaba de las 64, que son las que están como fijas, y las especiales se pueden crear unas, ¿no? O a lo mejor mañana hay más de las que tú estás diciendo o menos de las que estás diciendo. Pero a ver, para ser muy precisos, entonces lo que podemos decir es que tenemos 77 en total en el Senado contra 94 en la Cámara, contra 92, perdón, en la Cámara de Diputados. Pero cabe destacar que el Senado es una menor integración y que tiene atribuciones mucho más claras, mucho más limitadas que en la Cámara de Diputados. Pero sí, pero como vimos de las facultades que tiene el Senado, pues son como más amplias. O sea, es el mayor número de facultades las que tiene el Senado que la Cámara de Diputados, exclusivas. Entonces yo creo que el tema de, por ejemplo, el Senado tiene 2 comisiones de estudios legislativos y la Cámara de Diputados no tiene ese membrete de comisión de estudios legislativos. Aunque tienen la Comisión de Puntos Constitucionales, que muchas veces ahí es donde se llevan a cabo la redacción, la elaboración y el análisis de este tipo de iniciativas de ley. Creo que también es importante para nuestros amigos que nos ven el día de hoy que les platiquemos, además, ya hablamos de la composición, ya hablamos de la integración, que hablemos también de cuál es el presupuesto que hoy tiene asignado la Cámara de Senadores. Pues, hoy los senadores viven con cerca de 4,000 millones de pesos al año. Es un presupuesto abultado y pues si juntamos el presupuesto de la Cámara de Diputados, el presupuesto del Senado y de la Auditoría Superior de la Federación, son un poquito más de 12,000 millones de pesos. Para un poder es muchísimo dinero, ¿no se te hace? Y si vemos, por ejemplo, el presupuesto específico de la Cámara de Senadores, estamos hablando que para el periodo del 2014 tiene un presupuesto de 3,700 millones. Llama la atención que los senadores tomaron la decisión que su presupuesto versus el del año pasado, sin tomar en cuenta el efecto inflacionario, es decir, en términos reales, pues tuvo una variación anual del 4%. Y eso me parece que es un tema que no conocen los ciudadanos, que no conocemos los ciudadanos, y que podría ser un elemento de juicio para cuando habláramos de la evaluación, cuando platicamos de qué grado de confianza tenemos con ellos. Ahora, creo que también es importante que platiquemos de cuáles son los grandes temas que se discuten en el Senado. Entiendo que ahorita dialogábamos sobre las facultades y las atribuciones que tienen, pero también debemos recordar y tenemos que explicarle a nuestros amigos que al tener un poder legislativo con 2 cámaras, siempre cualquiera de las dos cámaras puede generar una iniciativa de ley, pero también la Cámara de Senadores o la Cámara de Diputados puede ser Cámara Revisora. Es decir, que si se origina una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, tiene que llegar después a la Cámara de Senadores para que sea este proceso legislativo completo, y si no hay el consenso de una y de otra, pues finalmente la iniciativa de ley no está aprobada, o al revés, pueden iniciar en senadores y la revisora tiene que ser diputados. Sí, así es como funciona el proceso legislativo. Hay una Cámara de origen y una Cámara revisora. Cualquiera de las dos puede ser la Cámara de origen y después la Cámara Revisora, menos el tema del presupuesto. El tema del presupuesto, como volvemos, es la Cámara de Diputados, y el tema de la iniciativa de ley que proponen para los ingresos, también tiene una Cámara de origen, que es el Senado. Alfonso, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, y vamos a seguir en esta serie de programas platicando con ustedes de la importancia que tiene que los ciudadanos conozcamos cada una de las características del proceso legislativo. Gracias, Tulio. Buenas noches, amigos. Vamos al corte, vamos a regresar y vamos a platicar sobre la importancia que tiene para los ciudadanos asumir el compromiso social. Y vamos a dialogar con Gerardo Cortés, que es el secretario general del sindicato de Bimbo. Regresamos.